Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa Exámenes y Diagnóstico del Cáncer de Mama. Si necesitas accesar este programa en inglés, por favor, lea las direcciones en la pantalla de la computadora. Durante este programa estaremos hablando sobre las recomendaciones de mamografía para las mujeres. Dr. Reyes les guía sobre los diagnósticos para el cáncer de mama y habla sobre qué pueden esperar después del diagnóstico del cáncer. Estamos muy felices para tener doctora Reyes con nuestro grupo hoy. Dr. Reyes es una cirujana especialista en cáncer de mama a Mount Sinai en Union Square en la ciudad de Nueva York. Ella es una profesora asistente de cirugía en la Escuela de Medicina Icahn School of Medicine. Bienvenidos, doctora Reyes. Gracias por la introducción. Espero que todos me pueden escuchar bien. Ya voy a share my screen. Un momento. Ok. Y espero que todos pueden ver todo bien. Sí, dame un thumbs up si todo está bien. Ok. Good. Ok. So, buenas tardes. Sí, yo soy doctora Reyes. Soy una cirujana que especializa en cáncer de mama. Y como escuchaste en la introducción, ahora mismo estoy trabajando en el Mount Sinai, en la ciudad, pero a partir de agosto voy a ser directora en el Northwell Monter Cancer Center aquí en Long Island. Pero hoy día quería hablar con ustedes sobre cáncer de mama, específicamente hablando sobre los exámenes y el diagnóstico y cuál es el proceso después de tener un diagnóstico de cáncer de mama. Okay. La agenda, todo lo que vamos a hablar primero va a ser en dos partidos, en dos partes. Primero, obteniendo el diagnóstico de cáncer de mama, vamos a hablar sobre mamografía, los diferentes tipos, cuál es el proceso de la biopsia, la biología y los grados de cáncer de mama y qué debes tener para estar preparada para hacer la cita con su doctor o doctora. Y después vamos a enfocar en cuál es durante su primer consulta, qué puedes esperar. Que posiblemente hay más estudios, cuáles son los tratamientos en general y cuáles son los beneficios de participar en estudios clínicos. Para empezar, la mamografía. ¿Qué es una mamografía? Específicamente, mamografía es un estudio de radio X que muestra cambios en los senos. Y aquí lo que puedes ver es la mamografía es una máquina de radio X que la mujer está parada y puede mostrar un radio X del seno. Puedes ver que el seno lo tienes que poner así en la máquina y tienen que tener un poco de presión para poder tener una imagen bien. ¿Y de qué frecuencia tenemos que hacer esto? Bueno, diferentes instituciones recomiendan diferentes cosas, pero las cirujanas, the American Society of Breast Surgeons, nosotros recomendamos cada año después de la edad de 40. Hay algunos instituciones que recomiendan empezando al año 45 o también hay algunos de 50 o que lo dicen cada otro año. Pero yo recomiendo cada año después de la edad de 40, especialmente
nosotros sabemos que en las mujeres latinas, nosotros tenemos estos diagnósticos posiblemente más antes, más temprano. Es importante empezar a la edad de 40 para nosotros. Y también esta recomendación de qué frecuencia también depende en el riesgo entre la familia. Recomendamos que empiezas a tener las mamografías 10 años antes de la edad de la persona más joven en la familia que ha tenido el diagnóstico de cáncer. Por ejemplo, si tienes una tía que tenía la diagnóstica de cáncer a la edad de 45, entonces usted debe empezar teniendo la mamografía a la edad de 35. Pero eso es algo que tienes que hablar específicamente con su doctora para saber si de verdad estás en alto riesgo o no. ¿Y dónde debes ir para tener la mamografía? Yo recomiendo en un centro de cáncer y lo recomiendo porque el examen solamente es suficiente avanzado dependiendo en quién lo está mirando. Si es una especialista que ha estudiado específicamente cómo leer estos radio X de los senos y eso, todo lo que hacen todo el día, ellos tienen más experiencia en este lugar. Esos vas a encontrar en los centros de cáncer, en los centros de mujer que especializan en cáncer de mama. Eso es mi recomendación. Si puedes, tienes la mamografía en esos centros. Y hay diferentes tipos de mamografía. Antes teníamos, hace como 10, 15 años, teníamos la mamografía que solamente pudimos ver una foto, una imagen mirando de arriba abajo y de los lados. Ya tenemos lo que se llama, todo es digital, es 3D, otros nombres lo decimos tomosíntesis. Eso es más como una película. La mamografía lo podemos ver casi como una película mirando a los diferentes niveles del seno. Nos da una imagen más avanzado para poder ver específicamente en qué parte del seno si hay problema. Y nosotros ordenamos 2 tipos de mamografía, el screening mammogram y también la mamografía diagnóstico. El screening mammogram, eso es una mamografía general. Eso es cuando estamos mirando a los 2 senos en general. Eso es lo que vas a tener cada año para un chequeo general, para ver que todo está bien. Si encontramos algo sospechoso o si hay algo que sientes que es sospechoso, eso es cuando ya mandamos para lo que llamamos mamografía diagnóstico. La mamografía diagnóstico es la mamografía que está enfocándose específicamente en una área. Es posiblemente que que tienen que aplastar un poco más en ese lugar para para enfocarse más cerca en ese lugar. Y te voy a dar unos ejemplos de qué es lo que estamos viendo cuando miramos a una mamografía. En este ejemplo, puedes ver, esto es el seno izquierda, y acá puedes ver esta parte blanco, esto es un cáncer de mama. En esta parte puedes ver calcificaciones. Estos son calcificaciones, estos son los puntos blancos que sí se parecen bien como más grande. Y esto no es cáncer. Las calcificaciones no siempre indica algo malo. Las calcificaciones a veces es parte de la edad, que cuando los célulos se están
como dice, like turnover, que se están cambiando y poniendo unos nuevos. A veces sale un poco de calcio y eso es normal con la edad, con tiempo puede ser así. Pero cuando vemos calcificaciones así en líneas o en un grupo que puedes ver acá, eso puede indicar la comienza de un cáncer. So, en ese caso, si vemos algo sospechoso, vamos a recomendar una biopsia. Y la biopsia lo llamamos el core needle biopsy. So, no es una biopsia que usa una aguja así para entrar y sacar un parte del tumor para que podemos estar seguro que esto es el diagnóstico. Antes de estar recomendando tratamientos, necesitamos tener el diagnóstico para estar seguro. Y hay diferentes maneras que pueden identificar dónde está la área, el tumor. Stereotactic es una palabra que usamos cuando estamos usando la mamografía para identificarlo. So, hacen una mamografía y mirando a eso es cuando pueden meter la aguja para hacer la biopsia. También pueden usar sonografía, ultrasound, para verlo, o en algunos casos, cuando no lo puedes ver usando sonografía o mamografía, recomendamos que usamos un MRI para hacer la biopsia. Y para entender de la patología de cáncer de mama, es importante saber un poco de la anatomía. So acá puedes ver que esto es el seno del lado, mirando del lado, y acá es el músculo del pecho, y acá puedes ver los glándulos. Piénsalo como los glándulos donde nosotros hacemos la leche y después los conductos que lleva la leche hasta el pezón. Los glándulos se llaman labios en inglés y los conductos se llaman ducts. Acá puedes ver un conducto normal que tiene los célulos al lado y es como un tubo. Y acá puedes ver en lo rosado son los célulos de cáncer. Cuando estamos hablando del DCIS, eso es el nivel cáncer 0, eso es el más temprano. Esto es cuando sí hay células de cáncer, pero todavía están adentro del conducto, no han salido del conducto. Cuando ya saben cómo salir del conducto, eso es cuando lo llamamos invasive breast cancer. Invasive breast cancer está hablando sobre cómo se está actuando el cáncer microscopically, como mirando así de cerca, pero todavía estamos hablando adentro del seno, no estamos hablando de más avanzado afuera del seno. Cuando nosotros hacemos una biopsia y encontramos DCIS o encontramos invasive breast cancer, eso es cuando tenemos que investigar más. Y tenemos que chequear por 3 cosas. Si los células de cáncer están sensitivos a estrógeno, si están sensitivos a progesterona o si tienen la proteína HER2. Y ponemos positivo si sí está sensitivo o negativo si no está sensitivo. Las diferentes combinaciones indican cuáles van a ser los tratamientos que vamos a recomendar. Estamos ya en el 2022, hemos aprendido que el cáncer de mama es algo bien individual. Y ya sabemos más estudios que tenemos que hacer para poder identificar más si esto es un cáncer que actúa agresivo y necesita tratamientos más avanzados o
si esto es un cáncer que funciona más lento y no necesitamos dar cosas como quimioterapia a todos. Hay diferentes niveles de cáncer de mama. Ya hablé sobre el DCIS, que es el nivel 0, que eso está adentro del conducto, que no ha salido afuera del conducto. Después el nivel 1, permiso, ok. El nivel 1, que es un cáncer, acá lo puede ver, pequeño y no ha afectado los ganglios linfáticos. En el otro, en este foto puedes ver, ay, no sé por qué se está cambiando, perdón. Ok. En esta foto puedes ver que sí hay el seno, pero acá normalmente tenemos linfáticos ganglios. Y el cáncer de mama empieza en el seno y después, cuando ya está más avanzado, el próximo nivel es que llega a los ganglios linfáticos y después de eso puede ir al resto del cuerpo. Pero tiene que pasar por esos pasos primero. Los diferentes niveles, acá nivel 1 es pequeño y no ha afectado los ganglios linfáticos. Nivel 2 es un cáncer mediano y es posiblemente que está afectando los ganglios. Y el nivel 3 es más largo o ya está afectando los ganglios. Y después hay el nivel 4 que ya ha ido a otros órganos, están comprometidos. Después de tener un diagnóstico de cáncer, la primera cosa que vas a hacer es hacer una cita con la especialista. Usualmente la primera persona que vas a ver es una cirujano, pero uno que especializa en cáncer de mama. Eso es importante, que esto es su especialidad, porque el tratamiento de cáncer de mama, hay muchas investigaciones y es importante saber lo más moderno para poder tener las mejores recomendaciones. Mi recomendación es, preferido la cirujano que ves, que es parte de un centro de cáncer. Cuando hacen la cita, van a chequear si aceptan su seguro y puedes escoger cuál va a ser su cirujano. Van a preguntar te van a pedir un CD y los reportes de los estudios que ya han hecho. Usualmente ya has tenido una mamografía, 2 mamografías para identificar el cáncer y también el reporte de la patología de la biopsia. Van a pedir esa información. Algunas oficinas te ayudan para obtener esta información. A veces no, pero si no, entonces tienes que ir al lugar donde te han hecho estos estudios para pedir el CD y también los reportes y traerlo a la cita, su primer cita. Y vas a también querer saber su historia familiar de cáncer. Este es el momento que si sabes que tienes una tía que una vez dijo que yo una vez tenía una cirugía en el seno, vas a saber, ¿era cáncer? ¿No era cáncer? ¿Cuál era el tratamiento de usted? Es para que nosotros los cirujanos podemos saber la historia familiar, nos ayuda saber cuál es el riesgo a usted como individual. Entonces, ya cuando tienes la primera consulta, van a pedir información personal, de la historia personal. ¿Cuáles son las condiciones médicas que tienes? Si tienes alta presión, diabetes,
cuáles medicinas estás tomando, incluyendo cuáles, si son vitaminas naturales, queremos saber sobre eso. Queremos saber si has tenido cirugías en el pasado, si tienes alergias y también la historia de cáncer familiar. Vamos a mirar a todos los reportes de los estudios de radiología y también de patología que has tenido. Y es posible que vamos a ordenar más estudios. A veces necesitamos ordenar una sonografía para evaluar los ganglios linfáticos. Eso no indica que hay problema en los ganglios linfáticos, pero a veces hay algunas instituciones que siempre chequean eso regularmente y hay otros que no lo chequean regularmente, solamente lo chequean si hay un problema en el seno. Entonces, siempre estamos evaluando a asegurar que tenemos toda la información que necesitamos. A veces, especialmente en las mujeres que tienen los senos densos, podemos ordenar un MRI para evaluar los dos senos. El MRI es un estudio que podemos investigar los dos senos un poco mejor que la mamografía. Y también es posible, dependiendo en la edad y la historia de cáncer familiar, que recomendamos examen genético. Eso es para ver si hay algo hereditario que ha pasado dentro de la familia. Y eso es un examen de sangre que muchas veces lo podemos hacer en la oficina el mismo día de la consulta. ¿Cuáles son los tratamientos de cáncer de mama? Esto lo podemos hablar sobre, hay tres categorías. Hay cirugía, radioterapia y medicina. Usualmente, lo más común es la cirugía primero, después radioterapia y después medicina, pero todo eso depende en la combinación de la sensitividad a estrógeno o si tiene la proteína HER2. En el pasado, acá puedes ver de la cirugía, en el pasado hicimos algo que se llamaba el radical mastectomía. Eso era cuando no sabíamos tantos información sobre los característicos individual de cada cáncer, era el tratamiento más agresivo, que eso era sacar todo el seno y también los ganglios. Felizmente, con más investigaciones sabemos que no todas las mujeres necesitan eso. La mayoría no necesitan eso. Podemos hacer mastectomías más conservados que pueden, en algunos casos podemos salvar el pezón, o también en otros casos podemos ofrecer una lumpectomía, que eso solamente es sacar parte del seno y no total. De la radioterapia, no todas mujeres necesitan eso. Usualmente si tienes una lumpectomía, entonces eso viene con radioterapia después. Y de medicina hay dos tipos. Hay la medicina que recibes por la vena o la medicina que recibes como pastilla. De la pastilla es contra el estrógeno. Y eso es, recomiendan eso si sabemos que el cáncer es sensitivo al estrógeno. La quimioterapia, felizmente, ya tenemos más estudios, uno que se llama el Oncotype DX, que nos puede indicar si el tumor tiene alto riesgo de pasar al resto del cuerpo. Si eso es el caso, si hay alto riesgo, recomendamos quimioterapia. Pero si es bajo riesgo, felizmente ya sabemos que no todas las mujeres necesitan eso. La verdad es que la mayoría de mujeres no necesitan eso.
Y cuando hablamos sobre cirugía para cáncer de mama, estamos hablando en dos partes. Uno es del seno, que tenemos que evaluar cuáles son las opciones, lumpectomía o mastectomía. Pero también tenemos que evaluar los ganglios linfáticos, porque nosotros podemos investigar los ganglios linfáticos mirando en la mamografía y sonografía, pero no sabemos si hay células de cáncer en los ganglios sin sacar unos. Y sacar uno se llama el sentinel lymph node biopsy, que está acá. Eso es una biopsia del ganglio linfático centinela. Y eso, eso lo hacemos al mismo tiempo de la cirugía del seno. Y en este caso sacamos solamente como 1 a 4 ganglios. El más extremo es el disección de ganglios linfáticos axilares. Felizmente ya eso, solamente hay unos casos raros que necesitamos hacer eso, pero la mayoría de mujeres pueden tener solamente el sentinel lymph node biopsy. Acá es una mamografía, dos mamografías que puedes ver. En este caso, esto es el seno y puedes ver acá las calcificaciones. Están enfocados en este lugar. So, para esta persona es un candidato para poder tener una lumpectomía, porque podemos ver que el cáncer está localizado en un lugar, en un parte. En esta persona puedes ver las calcificaciones afectando todo el seno. Los dos son DCIS, que es el nivel 0, pero por esta razón, esta persona va a tener la recomendación de lumpectomía y esta persona va a tener la recomendación de mastectomía, que es sacar todo el seno. Aunque es el mismo biología, si tienes una amiga que dice, oh, yo tenía DCIS y no me tenía que sacar todo el seno, solamente era un parte, todo es individual, depende en qué es lo que estamos viendo en los estudios radiológicos. Y acá es un buen ejemplo de qué es lo que hacemos cuando hacemos una lumpectomía. Hacemos una cortada. En esta foto no me gusta donde pusieron la cortada porque a mí, yo especializo para esconder las cortadas. Usualmente lo podemos esconder acá en la línea natural que tenemos al lado del pezón. A veces lo podemos esconder acá abajo o acá al lado. Pero acá puedes ver, acá está el tumor y lo que hacemos es sacamos el tumor con un poco más de seno normal alrededor. Y es importante saber que el cáncer de mama no es algo que podemos ver o a veces no lo podemos sentir. A veces sí lo puedes sentir, pero muchas veces no. Entonces, estamos sacando el área donde hemos puesto, a veces es un seed, a veces es un wire, algo que nos puede indicar este es el lugar sospechoso. Entonces, sacamos eso y acá en este es una lumpectomía que decimos que los margins, los lados, son negativos. Eso quiere decir que no hay ningunos células de cáncer al lado. Pero si está cerca o es positivo, eso quiere decir que está muy cerca al lado de lo que sacamos de la lumpectomía. Y en ese caso vamos a recomendar regresar a cirugía para sacar un poquito más del lado para asegurar que todo está limpio y que todo el cáncer ya lo sacamos.
Y este es un ejemplo de la biopsia del ganglio linfático centinela, que ponemos un tinto, lo metemos acá, lo están poniendo al tumor, pero usualmente lo ponemos acá atrás del pezón. Y lo que eso hace es los ganglios linfáticos, los primeros que lo reciben, esos son los primeros que si el cáncer ha llegado a los ganglios linfáticos, va a afectar esos primeros. Entonces sacamos solamente esos, como uno a 4, para poder investigarlo mejor y saber si están afectados o no. Y últimamente hablar un poco sobre los estudios clínicos. Los estudios clínicos, o hay diferentes estudios para DCIS, que es el nivel 0, el COMET Trial, que estamos investigando si hay diferentes tipos de DCIS, unos que no están tan agresivos y otros que son más agresivos, y estamos estudiando a ver si cirugía es necesario para todos los que no son agresivos. Eso es el nivel 0, donde todavía está dentro del seno y no es peligroso, no va a ir al resto del cuerpo. Hay otros estudios clínicos para el cáncer de mama de nivel del stage 4, cuando ya ha pasado a otras partes del cuerpo, y también hay estudios clínicos cuando después de quimioterapia, si todavía encontramos más cáncer en el seno. Estoy hablando sobre eso porque siempre estamos investigando más y más, y es importante estar en un lugar, en un centro de cáncer donde tienen estas oportunidades para poder encontrar a veces si hay otras opciones para ayudar en su tratamiento. Es importante utilizar estos estudios clínicos para tener más información sobre cáncer de mama, específicamente en latinas. Muchos de los estudios que tenemos no son latinas, son mujeres blancas americanas, que estamos usando esa información para para dar las recomendaciones a todos. Y es importante, estamos investigando que a veces la biología puede ser un poco diferente. Entonces es importante participar en estos estudios clínicos para que nosotros podamos dar las recomendaciones específicamente para cada mujer. Y eso es todo. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene preguntas para el doctor Reyes? Yo hablé en general sobre todo, pero si tienen preguntas más específicamente o si tienen preguntas sobre algo que yo dije, por favor, pueden apretar el botón para que puedan hablar. Esto pasa muchas veces en la oficina también. Yo hablo mucho y entonces dicen, no, ya no tengo preguntas, eso era muchas cosas, toda la información. Pero Ángela, veo que querías decir algo. Sí, gracias, doctora. Cuando una persona tiene un diagnóstico nuevo, ¿qué tipo de apoyo es necesario para continuar en el viaje con cáncer del seno? Por ejemplo, tenemos
muchos programas aquí en Adelphi, pero en su opinión, con su experiencia, ¿qué es necesario para mover? So la pregunta es si to say it in English. So you're asking what are some of what support do you usually need to go through some of these treatments, or it's after you've had the diagnosis? Is that right? Exactly. In your experience, what's necessary to move forward with the process after a person receives a diagnosis? Okay. So esa es una buena pregunta, porque este proceso es larga. No es algo, primero la cirugía, si eso es primero, después, como 2 meses después de la cirugía, todavía estás con radiación o 3 meses hasta eso, y después la pastilla contra los hormones puede durar 5 años usualmente. So, el apoyo es bien importante. El apoyo es algo que no solamente no es algo individual. Yo creo que muchas mujeres tratan de hacer todo sola, y es importante, o escuchar de familiares que dicen una cosa u otra cosa, pero es importante tener un grupo como los support groups de otras mujeres que han pasado por esto todos tienen diferentes experiencias, experimentado diferente parte del proceso, y lo que encontramos son las mujeres que tienen más apoyo, tienen los mejores resultados. Porque el apoyo puede ser alguien que ha pasado por estos caminos y que te puede dar un poco más información qué esperar en su primer tratamiento de radiación. O puede ser alguien que te puede ayudar a figurar cómo vas a ir a esa cita. O quién va a cuidar los niños cuando tienes que hacer ese tratamiento. So, es algo que no pueden hacer solos, necesitas un grupo. Eso puede ser familia, pero también otras mujeres que han pasado por eso, o también como en el grupo de Adelphi, con social workers que te pueden ayudar entrar a diferentes programas para tener para utilizar los programas que ya están listos para ayudarte. Gracias, doctora. Doctora Yo tengo otra Reyes, tenía pregunta. una pregunta. Muchas de nuestras pacientes, como se puede imaginar, tienen bastante miedo durante sus citas, ¿verdad? ¿Qué le sugería a las pacientes? ¿Cómo se pueden preparar? ¿O tips para cuando van a reunirse con su oncóloga o oncólogo? So, la primera cosa es que el cáncer de mama es individual. So, las historias que has escuchado de otra persona, todos escuchamos. Yo sé que cada cosa, mi tía tenía una historia para cada cosa. Si yo dije, yo quiero cruzar la calle para comprar no sé, un candy. Yo sabía un niño que esto pasó o algo. Entonces siempre hay miedo cuando escuchas, esto ha pasado a otra persona, eso es lo que me van a decir, o la doctora me va a dar unos tratamientos agresivos. Eso no es su caso.
alguien que ha tenido cáncer hace 15 años atrás, teníamos diferentes recomendaciones en ese tiempo. Y ya en 2022 sabemos mucho más. Sabemos mucho más sobre el tratamiento y especialmente las investigaciones que estamos haciendo, el research, está enfocando en cómo minimar minimar el tratamiento para que no es tan agresivo, pero todavía uh, efficacious. No sé, todavía trabaja bien. Y el cáncer de mama es el diagnóstico, escuchar la palabra cáncer es algo que da mucho miedo a muchas mujeres. Y entran a mi oficina esperando que le voy a decir que ya no hay tratamientos o piensan lo peor. Y la verdad es que la mayoría, más de 90 y tantas % de mujeres que tienen este diagnóstico van a vivir una vida larga. Van con los tratamientos que tenemos modernas, the outcomes are really good. Con los tratamientos modernos, el pronóstico es muy bueno. Entonces, eso es importante saber. Y también para esa primer consulta, es importante que no estás sola, que hay alguien contigo, porque su doctora, la cirujana, va a hablar mucho, te va a decir mucha información y es difícil recordar todo y entender todo. Entonces es más fácil cuando tienes a alguien a su lado que puedes decir, yo creo que ella dijo que primero vamos a hacer esto y después esto, o que necesitamos esto por esta razón. Es más fácil cuando hay alguien ahí que pueden hablar sobre eso y que han escuchado todo también. Eso y claro que si necesitas que te hablan en español, que pides eso. Muchas mujeres hablan dos, inglés y español, pero si usted prefiere español, pide eso. Muchas veces mi mamá prefiere español, pero ella puede hablar, puede comunicarse en inglés y a veces le da pena decir, no, yo prefiero español. Y después le pregunto, mami, ¿qué te dijo la doctora? Tú sabes, ellos hablan tan rápido. y después yo digo, bueno, tienes que sentir ese poder que usted tiene el derecho poder comunicarse con su doctora. Y eso es su derecho como paciente para pedir eso, lo que usted está más cómoda, en qué manera estás más cómoda para comunicarse. Excelente, doctora. Muchas gracias, porque es el derecho de todo para tener una persona para traducir a cada visita con los doctores. Gracias por esta información, muy importante para recordar. Absolutamente. Y una cosa más, es bien importante saber que cada mujer que recibe este diagnóstico, que no es una cosa que has hecho, que no es la culpa de la mujer por tener este diagnóstico. Eso es, siempre escucho eso. Yo creo que era, mi hermana dice que era porque yo hice esto una vez o porque, y después sienten esa pena como esto es algo que yo hice. Eso es totalmente falso. Lo que nosotros sabemos de todas las investigaciones que hemos hecho es que el diagnóstico de cáncer de mama no es una cosa que lo causa. Es muchas cosas multifactorial, no sé cómo decir eso,
pero hay muchas partes. Y entonces eso es lo más importante, que saben, cada mujer que sabe que ella no pidió esto. Gracias, doctora. Tengo otra preguntita de una de nuestras amigas. Usted habló un poquito sobre el examen del oncotipo, ¿verdad? Que puede ayudar a determinar el tratamiento de una paciente. ¿Todas las pacientes que son diagnosticadas con cáncer del seno toman ese examen o solamente ciertas? Solamente las que están sensitivas a los hormonas, estrógeno y progesterona, y los que la proteína HER2 es negativo. Esas son las mujeres que recomendamos para tener ese examen. Hola, hola doctora, ¿cómo estás? Yo soy Juanita y yo soy voluntaria para la línea del cáncer de mama y su presentación era muy informativa y tengo una pregunta. Como sabes, estoy en la línea y hay muchas mujeres que me llaman y me preguntan qué debo hacer porque tengo DCIS. Y es un tópico muy controversial porque esas mujeres no quieren hacer nada. ¿Cuál es su recomendación para ellas? Es una buena pregunta porque el DCIS hay diferentes niveles o grados, es lo que lo decimos en inglés, grades. Hay low, intermediate, and high. Los niveles bajo, intermediano y también alto. Y hay estudios clínicos ahora que estamos investigando a ver qué tal para las mujeres que tienen el grado bajo, si es posible solamente observar. Porque el pensamiento es que nuestra tecnología moderna ya está encontrando mucho más cáncer, que es posiblemente que en el tiempo antes de tener estos estudios modernos, muchas mujeres tenían esto y no causó problema. Queremos saber cuáles podemos observar. Pero para poder observarlo, tienes que estar en un estudio clínico, porque lo importante es primero saber cuál es el grado. Y si es un grado intermediano o más avanzado o alto, la probabilidad que hay invasive breast cancer, que es de otro nivel, es mucho más alto. Y eso no es algo que quieres observar. Eso no es el cáncer de mama. El pronóstico es muy bueno si lo encuentras temprano y utilizas los tratamientos modernos. Eso es cuando el pronóstico es muy bien. Si lo observas cuando ya está temprano, es posiblemente que puede avanzar y eso es cuando ya es mucho más difícil para tener los tratamientos para controlarlo. Sí, gracias, se explicó muy bien, porque a veces tengo miedo en decir a las mujeres, hay que observar, pero para mí tengo miedo de eso. No, nunca podemos recomendar observar un Sí. cáncer si no es parte de un estudio clínico, porque el estudio clínico que está observando el low grade DCIS es algo que necesita mamografía cada 6 meses en vez de cada año. Necesitas el radiólogo que lo está mirando específicamente, haciendo la comparación, si ha cambiado. Si ha cambiado un poco, eso es cuando ya necesitas la cirugía. Pero eso no es una posibilidad hacer eso sin estar en en un estudio clínico. Gracias, muy bien explicado. Doctora Reyes, yo tengo otra pregunta. Sí.
En varias ocasiones o en numerosas ocasiones, las mujeres menores de 40 años encuentran muchos obstáculos, aun si tienen algún síntoma en el seno, en el momento de hacerse la mamografía. ¿Qué le recomendaría a estas mujeres acerca de cómo abogar por ellas mismas o navegar el sistema de salud para lograr hacerse una mamografía, aun si no tienen la edad de screening o de hacerse su mamografía rutinaria? Si una mujer que tiene menos de 40 años de edad, que no ha tenido mamografía, siente algo en el seno, la primera cosa es ver su doctora. Puede ser doctor principal, ginecóloga, que te va a examinar. Y usualmente la próxima, si ellos sienten algo, van a recomendar una sonografía. La mamografía tiene valor en las mujeres de la edad de 30 y más. Porque las mujeres en la edad en las 20 de esa edad, ellos tienen los senos muy densos. Entonces la mamografía no puede, no podemos ver muy bien. Entonces por eso que recomendamos sonografía. Pero si sientes algo, tienes que primero ver a su doctor para que puedan ordenar los estudios necesarios. Nunca debes pensar, yo solamente tengo 30 años, esto no es nada, yo voy a esperar. Mejor que un doctor te dice, no, esto no es nada, no te preocupes, en vez de que dejas mucho tiempo sin investigarlo y después ya es algo más avanzado. Pero la mayoría de lo que mujeres en la edad de 20 o 20 a 30, usualmente hay como quistes o algo que no es cáncer como un fibroadenoma, y muchos de esos no necesitan cirugía. Gracias, doctora. ¿Una pregunta más? ¿Alguien tiene una? Gracias por su tiempo anoche, doctora Reyes. Es una increíble presentación. Información es increíblemente importante y es importante para recordar para todo que estamos aquí para ayudarte. El programa de Adelphi ofrecemos mucho apoyo, información y educación. Y si alguien necesita hablar directamente con doctora Reyes, su información está disponible, ¿verdad? Si necesario, señoras. Gracias. Gracias por todo, doctora Reyes. Okay. Gracias por tenerme. Absolutamente. Okay. Y por favor, después de este programa vas a recibir una mensaje en su electrónico correo. Por favor, completar nuestra evaluación para ayudar a nuestro programa. Y tengo una buena noche a todos. Gracias por tu tiempo. Gracias, señora. Bye, buenas noches. Buenas Muchas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.